Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos aquí para tener la sesión de este mes de la Asociación Mexicana de Hepato Pancreato Biliar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, a continuación les presentamos las indicaciones. Les pedimos, por favor, que mantengan su micrófono apagado, su cámara apagada y que todas las preguntas, comentarios, sugerencias para los profesores sean a través del chat. Muchísimas gracias. Y bueno, para dar el mensaje inaugural de esta sesión, está con nosotros el doctor Carlos Rodríguez Montalvo, presidente de esta asociación. Por favor, doctor, si es tan amable de darnos su mensaje. Buenas noches a todos. Muchas gracias a la maestra Verónica y a todo el equipo de la Academia Esculap que nos ayudan a producir estas sesiones y que cada vez pues nos salen mejor. Muchísimas gracias a Vero y su equipo. Pues buenas noches a todos, a los asistentes que ya están conectados del país, de todo el país, y a nuestros colegas latinoamericanos que también se han estado incorporando a las sesiones durante las últimas dos pasadas y en esta, lo cual le agradecemos mucho. El día de hoy tendremos una sesión muy interesante de una entidad poco frecuente, que es el hepatocarcinoma fibrolamelar. Para presentar la sesión, nuestro profesor anfitrión es el doctor Omar Bermúdez. Omar Bermúdez es socio de nuestro capítulo mexicano de la HPBA. Él es un cirujano, es jefe de cirugía general del Hospital Regional de Alta Especialidad de Yucatán y es profesor adjunto a la clínica de cirugía HPB del mismo hospital. Él tiene una formación como cirujano HPB en el Hospital General. Él es de los nuevos cirujanos formados por el profesor Oscar Chapa, a quien le envío un saludo, seguramente está ya conectado. Y el profesor Omar Bermúdez nos ayudará a conducir esta sesión. Omar, buenas noches, bienvenido tu equipo de profesores. Y un saludo y agradecimiento especial al doctor Daniel Borja, que se conecta desde los Estados Unidos y que pues es un profesor recurrente, nos ayuda mucho en las sesiones y lo cual le agradezco y ya se lo agradeceré personalmente. Sin más, Omar, adelante por favor con la sesión. Muchísimas gracias, doctor Carlos Rodríguez Montalvo, por la invitación. Pues nuevamente agradecer a la maestra, a la Academia Esculap y a nuestra Asociación Mexicana de Cirugía Hepatopancreato Biliar. Vamos a presentar a los ponentes, la doctora Wendy Patricia Collí Aguilar. Ella es una residente de cuarto año en nuestro hospital, en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península. Ella es egresada de la Facultad de Medicina UADY, una universidad del estado de Yucatán. Luego tenemos al doctor Rubén Rodrigo Lozano Salazar, un colega del hospital. Él es el profesor titular del curso de cirugía general de nuestro hospital y también está adjunto a la clínica que ya fundamos en equipo los dos, a la clínica de cirugía HPB. Él tiene formación en el extranjero, en cirugía biliopancreática, en el Hospital Clínic y Provincial de Barcelona, y un fellowship en cirugía de mínima invasión hepatopancreato biliar en el Institut Mutualiste Montessori, Universidad de París Descartes. Un gustazo y muy contento de que esté con nosotros el doctor Jorge Roldán García, cirujano del staff de la Clínica de Cirugía Hepatobiliar y de Páncreas del Hospital General de México. Él también tiene un fellowship en cirugía de mínima invasión, en cirugía HPV oncológica en Canadá, y al igual que yo es egresado del fellowship de cirugía HPV del Hospital General de México. Él es también miembro ya del Sistema Nacional de Investigadores. Por último tenemos al doctor Daniel Borja Cacho, un invitado muy especial. Él
es egresado de Cirugía General del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Tiene un fellow por la Universidad de Minnesota en cirugía hepatopancreatobiliar. También tiene un adiestramiento en cirugía de trasplante de la misma universidad. Él pertenece a varias asociaciones como la Sociedad Americana de Trasplantes, la Sociedad Internacional de Trasplante de Hígado, y es profesor asistente en cirugía en Northwestern Medicine. Y bueno, una vez que presentamos a nuestros queridos y distinguidos profesores, pues el caso del día de hoy es un caso de una, como ya lo mencionó el doctor Montalvo, es un caso de un tumor raro, poco frecuente, que se da en personas jóvenes. Es un tipo de hepatocarcinoma que se presenta en pacientes con hígado no cirrótico, con hígados sanos, y yo creo que le podemos sacar mucho provecho. Entonces, vamos a empezar con la presentación del caso a cargo de nuestra residente de cuarto año, la doctora Wendy Patricia. Buenas noches, yo soy la doctora Wendy Patricia Coya Aguilar. A continuación les presentaré el caso clínico del paciente con hepatocarcinoma fibrolamelar. ¿Sí saben mis diapositivas? Disculpa. Sí, doctora. Sí, sí se ven. Porque no se están corriendo. Si le podemos dar un clic a la presentación, doctora, y posteriormente le damos clic ya a las flechitas, por favor. Ahí está, ya. Gracias. Bueno, iniciamos con la presentación del caso. Se trata de un paciente masculino de 48 años. Él es originario de Bulgaria y reside en la ciudad de Mérida. De ocupación es músico y como antecedentes relevantes, él tenía epilepsia en tratamiento con carbamazepina y clonazepam, sin requerir tratamiento médico desde hace aproximadamente 10 años. Y también otro antecedente relevante fue que tuvo un alcoholismo intenso de los 18 a los 33 años, refiriendo un consumo de hasta 30 cervezas al día. Como inicio de padecimiento actual, él refiere a un padecimiento de aproximadamente un año de evolución, con la sensación de un tumor palpable en el epigastrio, inicialmente de aproximadamente 3 por 3 centímetros. Este tuvo un crecimiento de manera gradual en el transcurso aproximado de 7 meses, aunado a una pérdida aproximada de 10 kilos de peso. También refiere agregarse un dolor epigástrico urente y persistente, por lo que decide acudir a valoración por gastroenterología. Ante la sospecha clínica, solicita estudios de extensión y laboratorio. Se solicita una tomografía en la cual podemos ver, de acuerdo a los cortes, las siguientes imágenes. Prácticamente se observa una lesión a nivel aproximado de segmentos 2 y 3. Esta lesión es ovoidea, de una densidad heterogénea, de predominio hipodensa, con una medida aproximada de 11 por 8 centímetros. Igualmente, en la imagen reportan una lesión adrenal de morfología avanada y contornos definidos. De acuerdo aquí prácticamente vemos las características que describe la lesión. Esta tomografía se realizó en mayo. Dadas las características tomográficas, deciden enviarlo a una biopsia hepática por Trucut, en la cual aporta un diagnóstico de carcinoma hepatocelular fibrolamelar.
Como complementación, se solicita una resonancia magnética con Primovisc, presentando las siguientes imágenes. Prácticamente para la fecha de que se realizó esta tomografía, ya muestran un hígado que reportan el cual se encuentra aumentado de tamaño. La lesión la reportan en los segmentos 2, 3, con extensión a 4A y 4B, descrita como isointensa en T1 y en T2 un área clínica, un área quística tras aplicación de contraste que presenta realce heterogéneo en fase arterial. Ya las medidas de esta lesión las reportan más grandes, de aproximadamente 113 por 119 por 72 milímetros, y esta desplaza la curvatura menor del estómago y contacta también la cabeza del páncreas. Prácticamente aquí la descripción antes mencionada, realizada en junio del mismo año. También se realizan estudios laboratorios de extensión, pues asociado al diagnóstico realizado por la biopsia de Tucut, no muestran alteraciones significativas, con una hemoglobina de 12.8, leucos de 8.7, el perfil hepático prácticamente se encontraba normal, con unas bilirrubinas normales, así como las pruebas de fusión hepática. También se tomaron los marcadores tumorales, que es antígeno carcinoma embrionario, calcio 19.9 y alfa-fetoproteína, las cuales se encontraban dentro de parámetros normales. Como antecedente, igual es antes de acudir a la unidad para valoración y tratamiento, 2 servicios quirúrgicos la habían considerado ya fuera de tratamiento quirúrgico y le habían ofrecido únicamente tratamiento paliativo. Es el motivo por el cual el paciente solicita una tercera opinión médica en nuestra unidad. Se decide realizar una hepatectomía izquierda, encontrando como hallazgos transquirúrgicos un tumor del lóbulo hepático izquierdo de aproximadamente 20 centímetros de diámetro, 3 adenopatías sospechosas en territorio de arteria hepática, una vesícula biliar de 8/3 y un cístico de 0.53. Aquí podemos ver prácticamente las dimensiones de la pieza quirúrgica. Como parte de la cirugía, se requirió la realización de 3 maniobras de Pringle de 12 minutos de duración cada una. Solo hubo un sangrado transoperatorio de 400 mililitros y requirió solamente la transfusión de un concentrado eritrocitario. El paciente permaneció en una vigilancia posquirúrgica en UCI de 24 horas. Cabe mencionar que el paciente salió extubado y nada más fue por protocolo que se envió a la unidad de terapia intensiva. Él egresó al 5º día de estancia posquirúrgica, sin drenajes y sin ninguna eventualidad. El reporte histopatológico final se recabó como un tumor de segmentos 2 y 3 de 12 por 10 por 10 centímetros, una histología fibrolamelar bien diferenciada, reportando márgenes libres, y se estratificó como etapa 1B por T1B, N0 y M0. Muy bien. Un caso interesante, muy bien presentado, doctora Wendy. Vamos a pasar a la siguiente etapa de la sesión, que es la mesa redonda y la discusión. Yo quisiera aprovechar ahorita a nuestros invitados que tenemos. Quisiera empezar primero con el doctor Jorge Roldán. Nosotros propiamente ya hicimos una revisión del caso en retrospectiva, que siempre es un poquito más sencillo, pero no sé, Jorge, en tu experiencia, en el tiempo que estuviste allá en Canadá, o ahorita el tiempo que tienes en el Hospital General, que están operando bastantes hígados, algo que quisieras complementar, algo que nos faltó a nosotros, algún comentario que nos quisieras
hacer a la clínica, a Rubén y a mí, que estamos ahí en la línea de batalla. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Primero que nada, gracias, Omar, a la asociación por la invitación a participar en la sesión del día de hoy. Pues primero que nada, felicitarlos. Es un caso que, en mi opinión, digo, mencionaría un par de opiniones al respecto del diagnóstico, pero en mi opinión yo creo que se llevó al diagnóstico preoperatoria de manera acertada, como la mayoría de las veces de estos pacientes con carcinoma fibrolamelar. Y la cirugía, bueno, la cirugía se realizó de manera adecuada. Es una cirugía con intento curativo y en todo momento se debe de tratar de evaluar previamente al paciente para ser considerado para una apopectomía mayor, como fue el caso en este escenario. Probablemente las dos únicas cosas que quisiera yo mencionar es como lo presentaron y seguramente sabemos la mayoría, estos pacientes no alteran los marcadores tumorales. La alfa-fetoproteína nos sirve mucho en los hepatocarcinomas, en este caso en realidad no lo eleva o un muy bajo porcentaje lo puede llegar a elevar de manera indeterminada. Y quizá esa es una de las situaciones que hay que evaluar. No es necesaria la biopsia en todos los sentidos, pero bueno, a veces cuando existe la duda diagnóstica la consideramos. Hoy por hoy tratamos de ser un poco insistentes en que un hepatocarcinoma debe de diagnosticarse prácticamente sin biopsia, y si fuera necesario hacerlo, bueno, pues en alguna ocasión pues tendremos que hacerlo, ¿no? Pero en estos casos pienso yo que podemos usar como incluso la resonancia de lo nuestro. La resonancia es muy característica, yo no había tenido la oportunidad de verla, pero la resonancia es muy característica porque tiene un realce importante entre dos, se ve bien una cicatriz, y quizá mi punto para apuntar es solamente me ha tocado ver pacientes en múltiples ocasiones con hiperplasia nodular focal. En estos pacientes a veces nos llegamos a apoyar tanto de la resonancia con Primovis, como en el caso que hicieron ustedes, para tratar de descartarlo, porque sí llega a haber una diferencia importante en la imagen, o a veces el tecnesio 99. Sé que no es tan, digamos, su uso no está tan extendido, a veces tampoco es sencillo conseguirla, pero me parece a mí que nos puede ayudar mucho, sobre todo en los casos en los que el diagnóstico pueda ser difícil de hacer solo por tomografía o una resonancia con gadolinio, que son las más comunes que tenemos, ¿no? Sí, de hecho, la biopsia no la hicimos nosotros. Este paciente se estudió de manera externa por medio privado, ya nos llegó con el estudio histopatológico. Yo coincido contigo, la gran mayoría de los tumores de hígado, casi siempre tenemos la posibilidad de diagnosticarlos con la combinación de una buena tomografía en sus fases y una resonancia, ¿no? La combinación de los dos. En aquellos que quede la duda, pues sí habrá espacio para la biopsia, pero ya nos llegó estudiado, nos llegó con biopsia. Y el tema con este paciente es que ya lo habían visto otras dos instituciones públicas y le habían dicho que pues ya no había nada que ofrecerle, ¿no? al paciente. Entonces, pues de alguna manera llegó con nosotros al hospital. Y pues una cosa que hacemos nosotros con este tipo de casos, ahí con Rubén y con varios especialistas, estamos tratando de hacer una sesión, un tumor board, donde sesionamos los casos y platicamos sobre qué es lo que les conviene. Hay varios especialistas de imagen, de endosco, de radiología intervencionista, para pues tener más o menos un consenso sobre qué es lo que le conviene a este paciente. Aunque tuvimos un poquito de negativa, incluso en nuestro hospital, por ahí radiooncología y algunas otras especialidades, también se negaron al principio sobre el beneficio de la cirugía. Para Rubén y para mí era claro que el paciente en su estado era quirúrgico 100%, ¿no? Faltó ponerlo ahí en el caso, pero traía ahí unos nódulos pulmonares que ya con mayor calma se revisaron con el radiólogo intervencionista. El paciente tuvo un cuadro de neumonía anteriormente, entonces eran unos nódulos, eran calcificaciones nada más, ¿no? Pero sí hacía un poquito de ruido. Y también en una tomografía que le habían hecho de manera externa en su estudio en otra institución pública, se hablaba de algunos nódulos en el hígado derecho.
fue la razón por la que decidimos nosotros pedirle, esa sí se la pedimos nosotros, la resonancia con Prime Orbis, ¿no? Para estar claros de que no había nada del otro lado y ir derecho, ¿no? Que incluso, bueno, ya lo discutiremos más tarde, pero aún que hubiera habido uno o más nódulos del lado derecho si eran resecables, también íbamos a ir por ellos, pero ya lo veremos más adelante si nos da tiempo. Pues también aprovechando que está y tenemos el privilegio de tener aquí al doctor Daniel Borja Cacho, no sé si quisiera hacer algunos comentarios acerca del caso, hablarnos un poquito de su experiencia en este tipo de pacientes, sobre cirugía resectiva, o sobre el seguimiento. Un seguimiento no es el seguimiento típico del paciente con un hepatocarcinoma asociado a hígado con cirrosis o con infecciones virales crónicas. Es un paciente que tiene tumores en hígado sano y son pacientes jóvenes que no elevan marcador, generalmente no elevan alfa-fetoproteína. No sé si nos quiere aportar algo o alguna crítica acerca de lo que hicimos nosotros. Fue nuestro primer paciente tal como clínica ya de HPV del hospital y pues estábamos en la mira de todos con este paciente. Muchas gracias. Buenas noches por la invitación. Primero que nada, muchas felicidades. Este es un muy buen caso clínico para empezar. Muchas felicidades por la decisión clínica y por los resultados de la cirugía. Yo creo que en resumen nosotros hubiéramos hecho lo mismo. Nosotros tenemos el mismo problema que tienen ustedes. Nos llegan muchos pacientes con masas hepáticas que realmente no tienen indicación de biopsia, pero llegan con la biopsia y están biopsiadas. Y bueno, eso ayuda al diagnóstico, pero si el paciente me hubiera llegado a mí primera vez, yo creo que con la tomografía le hubiera pedido la resonancia. En la tomografía y en la resonancia hubiera hecho énfasis en enfermedad ganglionar, ver que no tuviera otros tumores, ahorita hablamos de eso, y básicamente hubiera hecho lo mismo. De la resonancia y la tomografía me hubiera gustado revisarlas para ver, yo creo que es importante, mucha gente que está en esta sesión no ve tumores hepáticos tan frecuente como nosotros. Es importante recordar que enfermedad metastásica de otros primarios es probablemente más frecuente que tumores fibrolamelares. Yo creo que es importante en la tomografía estar seguro que el paciente no tiene un primario en otro lugar y que esta es enfermedad metastásica. Yo creo que esa sería la única indicación de tomar una biopsia. Si nosotros hubiéramos tenido un paciente que estamos sospechando que esta es enfermedad metastásica, no sé, de un tumor neuroendocrino, de un adenocarcinoma de tubo digestivo, entonces hubiéramos decidido por la biopsia. Si el paciente no tiene si el paciente no tiene nada para sugerir que tiene un primario, hubiera hecho lo mismo que ustedes. Marcadores tumorales, creo que estoy de acuerdo con ustedes, lo que han dicho, estos tumores normalmente no elevan. Es muy importante decir que estos pacientes normalmente no tienen enfermedad hepática primaria, no tienen cirrosis, no tienen nada. De todas maneras, nosotros por protocolo les pedimos serologías para hepatitis B, hepatitis C. Eso depende también de la población. Nosotros, por ejemplo, vemos muchos pacientes de Asia que pueden tener hepatitis B, carcinoma hepatocelular y presentarse exactamente igual, ¿no? Entonces, a pesar de que la resonancia no se veía enfermedad, no se veía el hígado cirrótico, no se veían datos de hipertensión portal, no se veía esplenomegalia, creo que nosotros hubiéramos pedido serología solo por el tipo de población que vemos. Hubiéramos pedido hepatitis B, hepatitis C. Una pregunta muy buena que viene en el chat es si había datos de esteatosis en el hígado derecho. A pesar de que el paciente no parece obeso, es importante la historia clínica del abuso de alcohol. Entonces es importante saber y estar seguros que no tiene enfermedad en el lado derecho si estamos planeando una cirugía grande. Entonces, creo que en todo lo que hicieron ustedes estamos de acuerdo. Yo hubiera propuesto la misma cirugía. De seguimiento, nosotros en general los dividimos en bajo riesgo y en alto riesgo, y lo que para nosotros nos dice que son pacientes de alto riesgo es si tienen invasión vascular, si tienen invasión a la aorta, si tienen invasión a una de las venas hepáticas, los consideramos de alto riesgo. Enfermedad ganglionar los consideramos de alto riesgo.
y a esos pacientes les pedimos estudios de imagen cada 3 meses. Si es un paciente que no tiene criterios de alto riesgo de recurrencia, los seguimos con cada 6 meses, los primeros 2 años, y después lo vamos espaciando. Marcadores tumorales los pediríamos, pero este paciente es muy parecido a todos los tumores fibrolamelares, entonces no elevan, no, lo seguiríamos, pero yo pienso que el valor en este paciente particular es muy bajo. Tomografía de pulmón para ver metástasis pulmonares. Muy de acuerdo con sus comentarios y muy agradecido con sus comentarios tan acertados, doctor. Realmente el paciente no tenía ningún marcador de fibrosis hepática, ni bioquímico, ni por imagen, ni tampoco marcadores de hipertensión portal. Fue por eso que decidimos pues ir en primera instancia por la resección. Hacía un poquito de ruido el consumo de alcohol y creo que también por ahí fue lo que pues distrajo ahí a un par de instituciones previas antes de que llegaran nosotros. Creo que ya lo estaban catalogando como un hepatocarcinoma común y no como una variante fibrolamelar. Y a lo mejor por ahí fue el tema de que no le quisieron ofrecer algún tipo de cirugía con intención de curativa. No sé si alguno de los dos, Jorge o el doctor Daniel Borja, algún comentario sobre el tratamiento adyuvante en estos pacientes. En el caso de nuestro paciente, bueno, pues se discutió lo que nos arrojó el histopatológico al haber ganglios negativos sin invasión linfovascular ni perineural, ambas negativas, pues, y en conjunto con oncología médica, pues se decidió que ya no llevar al paciente a ningún tipo de régimen. Pero no sé si tengan algún comentario acerca de eso, la adyuvancia en este tipo de pacientes. Sí, Omar. Pues bueno, se sabe que no existe una primera línea y segunda línea de tratamiento para este tipo de tumores como en muchos otros, por la baja frecuencia de ellos, ¿no? Yo pensaría que nosotros igual lo que tratamos de hacer es siempre hacer una sesión para revisar el resultado histopatológico definitivo, y yo pensaría que ante la ausencia de enfermedad a distancia, seguramente también lo consideraríamos para vigilancia. Casi todos estos pacientes nosotros hacemos un plan de vigilancia muy parecido a los hepatocarcinomas habituales, con estudios de imagen cada 3 meses, y aunque sabemos que, bueno, la posibilidad de recurrencia pues existe, sí tienen una sobrevida mejor que el hepatocarcinoma. Yo pensaría que de momento este paciente seguramente nosotros lo sesionaríamos y muy probablemente consideraríamos únicamente vigilancia inicialmente. ¿Qué opina, doctor Daniel? De acuerdo con ustedes, este paciente, en base a toda la descripción que ustedes hicieron, es estadio 1, son los que mejor pronóstico tienen, más de 80% de sobrevida, tiene un buen pronóstico, el paciente creo que tiene un buen chance de curarse. En el seguimiento, estos pacientes normalmente no tienen cirrosis, entonces si hay alguna lesión que con el tiempo regrese en el resto del parénquima hepático, depende de la localización, consideraríamos resección. Si este paciente, por ejemplo, desarrolla una nueva lesión no sé, en segmento 6, 7 del hígado, consideraríamos resección. Si el paciente desarrolla recurrencia dentro del hígado, recurrencia en el hígado, y no consideramos que es resecable, probablemente le daríamos tratamiento con itrio radioactivo, y que esto es muy eficiente para tratar este tipo de lesiones. De acuerdo con ustedes, 100% con el tratamiento adyuvante, yo creo que estos pacientes en general no responden tan bien comparado con otras neoplasias. Yo creo que para este paciente no lo hubiéramos recomendado. Ustedes hablaron del manejo multidisciplinario. Eso es muy importante. Aquí no hay ningún paciente que veamos sin la ayuda de los radiólogos, de los hepatólogos, del
del médico oncólogo, del radiooncólogo y del cirujano, ¿no? Entre todos tratamos de hacer la decisión y creo que todos hubiéramos estado de acuerdo con el manejo que ustedes dieron. De acuerdo con sus comentarios. Rubén, ¿quieres comentar algo más acerca de nuestro caso? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Wendy. Muchas felicidades por el caso presentado y gracias al doctor Roldán y al doctor Daniel Borja. Es mi maestro ahora. Buenas noches por estar acá. Yo quería preguntarle a Daniel, ahorita que él tiene una gran experiencia en trasplantes, si él ha visto algún caso de algún hepatocarcinoma fibrolamelar que hayan necesitado trasplantar, o cuál ha visto que ha sido la experiencia o el pronóstico de estos pacientes con trasplante. El doctor Rodrigo Lozano es mi maestro, fue mi jefe de residentes, entonces al revés. Pero no, yo nunca he trasplantado a un paciente con fibrolamelar. Creo que estos pacientes, como tienen cirrosis, se puede ser más agresivo con resecciones hepáticas. Entonces, hay varias maneras en que lo abordaríamos aquí. Si algún paciente no puede tener resección inmediata, trataríamos de hacer de hacer crecer el remanente. Si este paciente estamos seguros de que no tiene cirrosis, trataríamos de tener por lo menos 25% del parénquima que va a permanecer libre, y esto lo podemos hacer probablemente aquí intentaríamos con itrio radiactivo, y otra opción sería embolizar la vena porta si creemos que eso va a ser. Una de las ventajas para nosotros por las que creemos en el itrio radiactivo es porque mientras está recibiendo el tratamiento local, el lugar donde está el tumor, el remanente crece por el flujo portal que va dominando hacia el lugar que no tiene la neoplasia. Entonces yo creo que de alguna manera trataríamos de controlar la enfermedad. Se discutiría, aquí somos agresivos con la resección, se discutiría con oncología médica. Hay reportes de estos pacientes que son un poquito más sensibles a quimioterapia, y hay reportes de fluorouracilo, de cisplatino, de pirubicina. Entonces quizás consideraríamos eso en lo que crece el remanente y después la resección. Suponiendo que llega este paciente y que la única opción es tratamiento, es trasplante, probablemente lo que intentaríamos sería un donador vivo, hacer una de estas terapias. Ese paciente no recibiría puntos aquí para poder subir su MEL en Estados Unidos. Sería muy difícil trasplantarlo. La opción que proponemos a pacientes con tumores fuera de Milán, de criterios de Milán, es donador vivo si consideramos que tiene una alta probabilidad de curar. Es un paciente que no trasplantaríamos de entrada, lo vigilaríamos probablemente 6-12 meses, estar seguros que la enfermedad está controlada, que no hay enfermedad metastásica, que no hay enfermedad ganglionar, y si entonces no vemos nada de esos parámetros, consideraríamos ser un donador vivo. Pero para contestar la pregunta, yo nunca mi experiencia en fibrolamelares es siempre resección. Nunca he trasplantado a un paciente. Hay casos, pero yo nunca lo he hecho. Perfecto, gracias. Y al doctor Roldán, quería preguntarle qué opina en tumores que sean más grandes, que no se consideraran ideales para resección quirúrgica, si valdría la pena darles terapias ablativas, si tienen algún papel en este tipo de tumores. ¿Qué tal, Rodrigo? Te agradezco mucho. Pues mira, probablemente mi opinión en respecto al tamaño de los tumores estos y en el contexto de un hígado sano, como decía bien el doctor Daniel Borja, estoy completamente de acuerdo con él, podemos ir más allá, podemos ser muy agresivos en la resección. Casi nosotros de rutina hemos estado haciendo biopsias transoperatorias del lóbulo remanente, del lóbulo que se queda, para tratar de definir el grado de estatosis, y si el grado de estatosis lo permite, procedemos
conforme lo planeado. Al respecto de lo que me comentas tú, creo que la ablación en realidad pues, tendría un papel muy limitado, a no ser que tuviéramos la disponibilidad del litio 90, que pues, desafortunadamente en México, para que sea una realidad, yo creo que estamos bastante lejos por varias cosas, por la organización institucional y también por el costo, principalmente, honestamente, el costo, ¿no? Entonces, pues fuera de ello, yo creo que no tenemos mucho que ofrecer si es que fuera una lesión por volumen tan importante que pudieses considerar irresecable. Yo pensaría que, pues, inicialmente trataría de a toda costa, y vuelvo a repetir lo que ha comentado el doctor Daniel, agotar todas estas herramientas que tenemos de ampliación del volumen remanente para poder llevar al paciente a resección, toda vez que no presentemos enfermedad extrahepática y que consideremos una cirugía resectiva con fines de curación. Perfecto. Gracias. Pues muy bien, si están de acuerdo, vamos a proceder a la doctora Wendy. Hizo una pequeña revisión bibliográfica del tema. Vamos a ver la revisión y terminando la revisión les voy a pedir unos últimos comentarios en algunos temas específicos, tanto al doctor Daniel Borja como al doctor Jorge Roldán. Bueno, pues continuando con la revisión bibliográfica, prácticamente está establecido en muchos comentarios que ya se realizaron ahorita en el transcurso de la discusión. Bueno, comenzando, pues prácticamente el hepatocarcinoma fibrolamelar es un cáncer de hígado poco común, de comportamiento y hallazgos clínicos que varían significativamente de un hepatocarcinoma hepatocelular. Dependiendo de la población estudiada, hay reportes de incidencia desde el 1 al 9% de todos los carcinomas hepatocelulares. Hay datos en México que reportan una incidencia de un 5.8%. Este término fue descrito primeramente en 1988 y a pesar del tiempo que ya lleva, aún siguen siendo pocos casos establecidos respecto al tratamiento del mismo. Como se mencionó, prácticamente es una neoplasia maligna hepática primaria rara que afecta a adolescentes y adultos jóvenes. La característica principal es que no hay enfermedad hepática subyacente. La incidencia global ajustada por edad, de acuerdo a la base de datos de vigilancia y epidemiología y resultados finales, establece una incidencia ajustada del 0.02 por 10.000. Los hombres tienen una incidencia mayor en comparación con las mujeres, de 0.03 versus 0.02 por 100.000 por año. Es importante recalcar que pues prácticamente lo diferencia de los carcinomas hepatocelulares las características histológicas, clínicas y epidemiológicas que tienden a ser completamente diferentes. A nivel histopatológico, está formado por grandes células hepatoides poligonales, generalmente inmersas en pilas de colágeno lamelares, características en forma de placa. También en el centro, estas bandas de colágeno tienden a contraerse y a coalescer, reemplazando células neoplásicas con cicatrices estrelladas, imagen que tiende a ser característica en los estudios complementarios. En cuanto a marcadores tumorales, existe muy poca evidencia al respecto, pero está establecido que la alfa-fetoproteína, que es la más común en los hepatocarcinomas, tiende a ser normal en este tipo de neoplasias, con una incidencia aproximadamente solo del 5% de alteraciones de esta. Está asociado con niveles elevados de aromatasa, niveles de proteína de unión a B12 y de neurotensina. Sin embargo, hace falta una evidencia concreta para establecer un rol en el diagnóstico y en el seguimiento respecto a estos marcadores. Actualmente está comprobado que el transcrito quimérico de los genes de proteínas de choque térmico DNAJ, su familia B, miembro 1, así como la subunidad catalítica de la proteína quinasa A, está presente en el 100% de los carcinomas fibrolamelares.
Esta transcripción conduce a la sobreexpresión de aurora quinasa A, por lo que se está evaluando un inhibidor selectivo de aurora quinasa, actualmente en un ensayo abierto multicéntrico en fase 2. Como hallazgos clínicos generales, el principal establecido en la bibliografía prácticamente es el dolor abdominal, seguido de distensión abdominal, posteriormente anorexia, seguido de fiebre ictericia. Prácticamente este tipo de síntomas es asociado a la etapa y a la evolución misma del tumor, que tienden a generar tamaños grandes y ocupar espacios significativos a nivel intraabdominal. Respecto a los factores pronósticos, los principales es la edad, ya que mientras más joven el paciente refieren un mejor pronóstico. El estadios más tempranos prácticamente igual confieren un mejor pronóstico. Respecto a la multiplicidad, la trombosis tumoral, la invasión linfovascular, las metástasis ganglionarias a distancias, estos prácticamente atribuyen un pronóstico poco favorable para esta entidad. También uno de los más importantes es la resección completa, ya que esta provee un pronóstico muy favorecedor en estos casos. Como se mencionó, prácticamente la cirugía es el pilar actual de tratamiento y sigue siendo la única opción potencialmente curativa. Los tumores resectables quirúrgicamente son aquellos en los que se puede extirpar todo el tumor macroscópico con márgenes libres de tumor, mientras se mantiene un remanente suficiente de hígado para mantener una función hepática adecuada. Reportándose que resecciones S0 ofrecen una curación del 81 hasta el 96% en los pacientes. Incluso en recurrencias, la cirugía sigue siendo, ofrece una mejor supervivencia respecto a otros tratamientos establecidos. El trasplante hepático lo mencionan para pacientes con tumores primarios irresecables sin enfermedad extrahepática. Es muy importante que todos recalquen que la evaluación tiene que ser un centro de trasplante, prácticamente para determinar la candidatura adecuada del paciente. Respecto a investigaciones a esto, la base de datos de red de donación de órganos, hay un estudio entre 1988 y 2013 con una revisión de 63 pacientes sometidos a trasplante hepático por carcinoma fibrolamelar, reportando una edad media de 30 años y una supervivencia global de 96, 80 y 48% a los 1, 3 y 5 años respectivamente. Prácticamente en este cuadro nos muestra un algoritmo propuesto terapéutico en este tipo de pacientes, en el caso de un hepatocarcinoma fibrolamelar no metastásico. Si es resecable, directamente va a una resección quirúrgica. Posteriormente recomiendan una terapia adyuvante. Sin embargo, mencionan el asterisco porque prácticamente este tipo de terapias nada más son establecidas en ensayos clínicos. Cuando un paciente es potencialmente resecable, puede optarse por una embolización transarterial o una embolización de vena porta. Y pues dependiendo de la respuesta nos dirigirá a una resección quirúrgica o a un trasplante. Y en dado caso incluso prácticamente solo a terapia paliativa. Cuando lo establecen como un tumor irresecable, prácticamente sería a trasplante o en dado caso a una embolización paliativa. Hay literatura que menciona que incluso hay resecciones paliativas del tumor debido a que el tamaño que ocupan generalmente en los pacientes tienden a ser muy molestos, incluso pueden generar un daño hepático como hiperamuremia. Sin embargo, esta resección paliativa no influye en nada en la supervivencia y en el pronóstico del paciente. Las opciones terapéuticas en enfermedad irresecable establecidas se encuentran la radioterapia corporal estereotáctica, la quimioembolización transanterior o ablación térmica percutánea, y también hay terapias sistémicas. En cuanto a la radioterapia corporal estereotáctica, se puede administrar de manera segura, incluso después de terapias previas dirigidas.
También se pueden administrar otras terapias para el hígado después del tratamiento. Generalmente estas son unas dosis de 24 a 60 grays en 3 a 5 fracciones. La literatura específica sobre la radioterapia dirigida a los sitios metastásicos es limitada. En cuanto a una quimioembolización transarterial, estas pueden aumentar la concentración intratumoral de medicamentos quimioterapéuticos entre 10 y 25 veces. También aumentan el tiempo de permanencia del medicamento dentro del tejido objetivo. Esto evita diseminaciones de circulaciones a nivel de circulación sistémica, así como que los efectos secundarios que generarían estos medicamentos a través de una circulación sistémica. Como se mencionó, implica la implantación selectiva dirigida por catéter de itrio 90 directamente a las arterias que alimentan el tumor. Y este va a proporcionar una braquiterapia dirigida. En cuanto a las terapias sistémicas, prácticamente este tipo de terapias se encuentran en general en etapas de ensayos clínicos. La mayoría, inicialmente, pues, estaba la comparación del tratamiento base de un hepatocarcinoma respecto a estos. Actualmente ya se ve que tienen poco pronóstico. Igual, este tipo de terapias tienen una tasa de respuesta establecida desde el 20 al 30%, incluso menor. Ya se vio que no son duraderas y tampoco facilitan la resección quirúrgica del tumor. Actualmente, de esta lista de ensayos clínicos, menciona de la bibliografía consultada, la que mejores promesas terapéuticas aparentemente tienen es la triple terapia con fluorouracil, nivolumab e interferón, que todavía es aplicable en tumores irresecables y todavía está en fase de reclutamiento. Como resultados principales en que ha tenido este ensayo, prácticamente han reportado supervivencias libres de progresión de hasta 9 meses con una respuesta objetiva del 50% y una tasa de control tumoral del 93%. Como datos generales y finales respecto a esta entidad, refieren que el 70% de los tumores que son potencialmente resecables, la mayoría van a ser resecables a través de una hepatectomía mayor. El tamaño tumoral medio es de 10.5 centímetros. Los jóvenes tienen una mayor probabilidad de resección. La supervivencia posoperatoria está entre 26 al 76% a los 5 años, con una mediana de 32 a 174 meses. La recurrencia establecida después de la resección está entre 33 y el 100%. La mediana de recurrencia se encuentra entre 10 y 33 meses y está establecido que una recurrencia después de más de 5 años después de la operación tiende a ser rara. Una extirpación quirúrgica recurrente tiene una mediana de supervivencia general de 122 meses en comparación de 37 meses sin cirugía. Y en pacientes no quirúrgicos, la mediana de supervivencia global es menor a 12 meses. Como conclusiones finales, el tratamiento del hepatocarcinoma fibrolamelar requiere una atención multidisciplinaria continua, así como un plan de tratamiento bien definido a priori que equilibra el riesgo y se basa en datos existentes o la inscripción de ensayos clínicos abiertos. La comunidad académica debe priorizar el estudio de criterios de valoración quirúrgicos confiables y definiciones de éxito, así como diseñar ensayos futuros dirigidos al estudio eficiente de terapias, asegurando la recopilación de datos confiables y conclusiones significativas. Gracias. Muy bien, doctora Wendy, excelente revisión. ¿Querías comentar algo, Rubén? Ok, bueno, sí, pues digo, Wendy, buena revisión.
Una pregunta para Jorge Roldán. ¿Hay alguna experiencia, o tú has visto alguna experiencia en cirugía de invasión mínima para este tipo de lesiones que suelen presentarse como lesiones grandes? Habitualmente son lesiones más grandes que un hepatocarcinoma, pero digo que tienen la ventaja de ser hígados sanos, ¿no? Sí, gracias Rubén, gracias por la pregunta. Bueno, en nuestro centro habitualmente realizamos las hepatectomías sin el empleo de la maniobra de Kringle, porque muchas veces son pacientes ya con un daño hepático subyacente, incluso con algo de cirrosis, incluso. Entonces, estos pacientes sí se ha demostrado que se benefician mucho de hacer la cirugía por mínima invasión, por una cuestión meramente mecánica. El neumoperitoneo nos ayuda mucho al control del sangrado de los capilares pequeñitos. Ahora, sí lo hacemos, siempre que tengamos la posibilidad de contar con un ultrasonido transoperatorio, lo cual en nuestro sistema y en nuestro centro específicamente no es sencillo. A veces podemos usar, tenemos la posibilidad de tenerlo, en algunas ocasiones no. Pero yo creo que a final de cuentas son lesiones que por imagen ya está definido que están involucrando, por ejemplo, en este caso un hemihígado. Y yo creería que sí, definitivamente son cirugías que si se cuenta con la habilidad técnica adecuada, se pueden llevar a cabo por mínima invasión. Nosotros no hemos hecho hepatectomías mayores y hemos hecho algunas hepatectomías parciales de 2 segmentos por vía laparoscópica. Hasta el momento no hemos hecho ni hepatectomías, pero la principal razón probablemente es por lo que comentaba de inicio, no siempre tenemos la posibilidad de contar con ultrasonido laparoscópico intraoperatorio. Muy bien, pues ya estamos ahorita en la etapa de los comentarios de expertos. Ya se hizo el primer cuestionamiento, aprovechando tu expertise, Jorge. Cuando ¿nos podrás dar algunos otros comentarios acerca de cirugía de mínima invasión de hígado? No solo enfocados a este tipo de tumores, ¿cuál es tu preferencia? ¿Cómo aborda los pedículos, extraglisoniano? ¿El Pringle lo haces intracorpóreo, extracorpóreo? ¿Algo más para sacarle provecho a la sesión y que le sirva a todos los que nos están escuchando? Aprovechando tu experiencia y formación en cirugía HPV mínimamente invasiva. Sí, claro, cómo no, muchas gracias. Mira, inicialmente la disección la hacemos siempre iliar, siempre hacemos la disección de la arteria de la vena, aunque comenté inicialmente que generalmente no es nuestra práctica realizar maniobra de Kringle en estos pacientes. En cirugía de mínima invasión, siempre que empezamos por la laparoscopía, siempre acostumbro tener una sonda de Foley número 14. Esta la cortamos a la mitad antes de que se bifurcan las dos patitas que tienes, y se puede tomar sin problema con una Maryland la punta de la Foley que queda y la pasas a través de la puntita. Y esa sí es que en algún momento la llegamos a requerir, bueno, la utilizamos, ¿no? Pero generalmente no lo ocupamos, te digo, porque a veces son hígados que pues no toleran tanto, para serte franco. La disección siempre la hacemos iliar, siempre tenemos control de las arterias y de las venas. Si es necesario hacer de la vena derecha, de la vena porta, la anterior, la derecha y la posterior, siempre lo hacemos de manera extrahepática. Y pues bueno, nosotros nuestra técnica, por ejemplo, para transección hepática por mínima invasión, habitualmente hacemos una combinación de instrumentos de energía. Generalmente tenemos bisturí armónico. No tenemos la posibilidad de conseguir nosotros CUSA, de modo que no lo usamos para la laparoscopía, pero generalmente marcamos por ultrasonido los pedículos o las venas de mayor calibre, para que nosotros a la mitad del parénquima hagamos una control con engrapadora lineal endoscópica. Es lo que generalmente nosotros hacemos. Pero bueno, la verdad es que el tercio superior del hígado y el tercio inferior del hígado sin problema lo podemos hacer combinado tanto con energía, con bisturí armónico, como con ligadura o con clips de titanio intraoperatorio. Ahora, en el caso de las lesiones metastásicas, por ejemplo, que es otro terreno que no se tocó ahora, pues te permite probablemente ser un poquito más
razonable en cuanto a la preservación de parénquima hepático. No necesariamente no tienes que hacer una hepatectomía extendida y rara vez tienes que hacer más de 2 o 3 segmentos por lesión. Entonces, en ese caso, cobra mayor importancia y relevancia el uso del ultrasonido intraoperatorio porque ahí tienes que definir los márgenes de la lesión y muchas veces son resecciones no anatómicas en las que puedes hacer uso tanto del instrumento de energía como con una maniobra que nosotros tratamos de hacer siempre con un crómico en el lado del segmento hepático que se va a quedar y otro en el lado de la lesión. En algún momento de la transección, si tienes algún sangradito menor, pues simplemente con comprimir un poquito el hígado sobre sí mismo te ayuda muchísimo a preparar tu material, a poner otro puerto si fuera necesario, una succión, y entonces volver a abrir y hacer el control. En realidad eso, digamos, ayuda muchísimo porque son generalmente resecciones de segmentos que contienen la metástasis menores que tienen algún tipo de movilidad importante, ¿no? Entonces, mi recomendación yo creo que siempre va a ser la misma en este sentido. Generalmente estos pacientes tienen un buen estudio de imagen preoperatorio y a lo mejor no es necesario que requieras el ultrasonido intraoperatorio laparoscópico para determinar la viabilidad o la presencia de lesiones satélites en el resto del hígado. Sin embargo, sí es muy, muy relevante que tengas la posibilidad de tenerlo por la cuestión de los márgenes y por la cuestión del mapeo vascular intrahepático, y eso no se va a lograr de otra forma si es que no lo cuentas, ¿no? Gracias, Jorge. Una pregunta para Daniel. Hablamos hace rato de resecciones hepáticas en caso de recurrencias. ¿Habría algún papel en caso de resección de metástasis, de hablarle a los compañeros cirujanos oncólogos si hubiera alguna recurrencia a nivel pulmonar o en algún otro nivel, alguna metástasis pulmonar de fibrolamelar? ¿O estos pacientes estarían ya requiriendo algún tipo de tratamiento no quirúrgico? Ay, esa pregunta es muy buena. ¿Hay experiencia de tumores fibrolamelares en pacientes pediátricos en las que yo sé que son un poco más agresivos con enfermedad metastásica a distancia? Yo creo que mi respuesta, un paciente adulto que tiene enfermedad a pulmón, que tiene metástasis a pulmones, yo probablemente no recomendaría la resección de metástasis. Sin embargo, sé que en pacientes pediátricos sí se hace. En pacientes que tienen tumores fibrolamelares, este tumor se presenta en 2 picos. El primer pico es en pacientes entre 10 y 30 años. Entonces, si hay un paciente muy joven, con muy buen estado funcional en el que quizás se quiere ser más agresivo, puede ser que te entienda que se quiere hacer, pero yo en general un paciente más adulto no lo recomendaría. Recomendaría quimioterapia. Esa sería mi opinión personal. Respecto a recurrencia en el hígado o recurrencia ganglionar, eso sí está descrito en pacientes adultos. Yo creo que si hay una recurrencia dentro del hígado, yo se la ofrecería al paciente. Recurrencia ganglionar, hay nuevas modalidades de radioterapia que quizás aquí sería lo que recomendaríamos. Muy bien, excelente respuesta, doctor Daniel. Pues es un tema bastante apasionante, a pesar de que es un tumor tan raro. Hay muchas preguntas ya que estoy viendo aquí en el chat, y yo creo que vamos a pasar a la sección de preguntas. Quisiera primero voy a contestar una yo. Por ahí nos preguntaron que si no consideramos la cirugía mínimamente invasiva en este paciente. Bueno, fue nuestro primer caso ya como clínica HPV en el hospital de alta especialidad. Digo, ya Rubén ya tiene muchos años allá metiendo casos interesantes, pero ya tal como clínica, fue nuestro primer caso. No quisimos improvisar. Yo creo que para eso hay que formarse o por lo menos tener algún experto al lado que nos asesore. Entonces, pues decidimos ir a la segura, a una resección abierta. Otra pregunta muy interesante aquí de nuestro querido maestro mío y del doctor Roldán, el doctor Oscar Chapa, sobre si valdría la pena en este tipo de tumores no resecables algún tipo de ablación, alguna terapia de ablación en tumores no resecables.
No sé si la puedes contestar, Jorge. Gracias, Mar. Sí, yo creo que para clarificar un poquito el asunto, yo creo que tendríamos que dividir el escenario entre un paciente con enfermedad irresecable por volumen o enfermedad irresecable por probablemente lesiones metastásicas intrahepáticas. En ese caso, probablemente pueda tener un papel la ablación, porque la ablación sabemos que tenemos un límite de propagación de la energía alrededor, ya sea por radiofrecuencia o recientemente por microondas, que es seguramente nuestra modalidad preferida por múltiples razones. Yo creo que en ese sentido sí tienen un papel y probablemente combinando la quimioembolización transarterial con ablación en este tipo de lesiones irresecables por lesiones metastásicas intrahepáticas, bueno, sin duda. Si fuera solamente por volumen, ahí es donde yo creo que iba un poco orientada mi respuesta en el momento previo que me lo preguntaron, en el hecho de que, bueno, si solo por volumen, pues definitivamente, probablemente las terapias de ablación pues no tienen mucho papel, pero son seguramente lesiones en las que si se consideran realmente irresecables, pues se intentaría la embolización transarterial como principio de control locorregional, que es como tal como está diseñada, ¿no? No sé si tenga algún otro comentario también el doctor Daniel Borja que nos quiera agregar al mismo asunto, que no es sencillo, honestamente. Tiene un papel quizá más relevante en el caso de las recurrencias. Yo creo que si el paciente es como este paciente, función hepática completamente normal y la razón por la que no creemos que es resecable es volumen, yo creo que sí podemos intentar tratar con Itrio 90 aquí en Northwestern, es nuestra conducta. Nosotros no hacemos quimioterapia transarterial por experiencia del centro. El centro demostró aquí en Northwestern que tenemos mejor experiencia con Itrio 90 que con TACE. Si el paciente desarrolla recurrencia tardía, vamos a suponer que el mismo paciente y en 2 años encontramos en la tomografía recurrencia y no creemos que es candidato a resección, definitivamente consideraríamos ablación o ITRE 90. Si el paciente tiene enfermedad extrahepática, no hay ningún rol para dar ningún tratamiento de ablación hepática. Eso es muy importante. De vez en cuando nos llegan pacientes que dicen lo pueden tratar con algún tratamiento de ablación, pero si el paciente tiene enfermedad ganglionar, si el paciente tiene enfermedad pulmonar, no hay ningún valor de hacer ablación hepática. Eso es muy importante. Eso no va a cambiar la biología del tumor, la supervivencia del tumor. Si el paciente tiene enfermedad extrahepática, yo creo que la ventaja, si lo queremos decir así, de estos tumores contra el carcinoma hepatocelular típico que aparece en el paciente cirrótico, es que podemos hacer resecciones más agresivas. Creo que todos en algún momento de nuestro entrenamiento vimos resecciones muy agresivas en pacientes que tuvieron tumores fibrolamelares. Es la única ventaja de un tumor como este. Pensar que un paciente que tiene esteatosis con carcinoma hepatocelular vamos a hacer una resección muy grande no es realista. Muy bien, sí, de acuerdo con los comentarios. Aprovechando su presencia, doctor Daniel Borja, hay una pregunta interesante en el foro y bueno, acá la verdad es que nuestro medio, el PET-CT o el PET, es un poco más complejo de solicitar. Hay pocos lugares donde se pueda realizar. ¿Cuál sería el papel del PET-CT en este tipo de pacientes, sobre todo los de alto riesgo? Nosotros lo usamos muy poco. El PET para fibrolamelar o para carcinoma hepatocelular lo usamos muy poco. Tiene más valor en pacientes con angiocarcinoma intrahepático. Si este paciente, el mismo que ustedes describieron, hubiera llegado aquí, no lo hubiéramos hecho PET. Y no lo seguiríamos con PET, lo seguiríamos, dependiendo del centro donde lo estemos siguiendo, con una tomografía triple fase hepática o con una resonancia con protocolo para hígado. Pero no pediríamos de entrada
PET scan. El PET para este tipo de tumores es parecido a la biopsia. Cuando nos llegan frecuentemente es porque alguien más lo ordenó, lo aprobó el seguro, pero yo creo que no me hubiera cambiado nada en este paciente. Yo creo que si estamos de acuerdo los cuatro, si este paciente llega hoy la primera vez y nosotros somos los médicos tratantes primera vez, no biopsia, y el paciente hubiera ido a quirófano, ¿no? Perfecto. Muy bien. También había una pregunta en la que se habla acerca de las imágenes, cómo se observa en la imagen en la tomografía. Bueno, lo que se ve en la tomografía trifásica es que el primero no capta mucho, o no, en la fase simple es una lesión que no se alcanza a ver. Cuando en la fase arterial es una lesión que capta mucho el contraste, y ya posteriormente es una lesión ahí mixta, ¿no? Y muchas veces tiene ahí unos componentes de degeneración quística, y se alcanza a ver hay una cicatriz central que es parte de sus características especiales, ¿no? Y muchas veces, por eso ya para poder complementar con la tomografía, para evitar una biopsia, es cuando hacemos la resonancia magnética, y es cuando ya vemos esas características muy especiales, ¿no? Que es hipointensa, perdón, en T1, y es hiperintensa en T2, ¿no? Que es lo que nos hace que ya podemos sospechar en el fibrolamelar, ¿no? Y quisiera hacer esta, no es pregunta del foro, pero quisiera aprovechar y hacer una última pregunta. La dejo abierta a cualquiera de ustedes. ¿Habrá papel de la cirugía paliativa, hablando en el contexto de un paciente sano, joven, un estado funcional el mejor, pero que tiene enfermedad extrahepática y tiene un tumor grande que le causa dolor, a lo mejor es hígado izquierdo, a lo mejor ya un poquito el tema de la alimentación se empieza a complicar? Hoy en día sabemos que la cirugía de hígado en centros de alto volumen, pues ya la morbilidad y la mortalidad pues han cambiado notablemente. Entonces no sé si alguno de ustedes se mencionó en la revisión, pero crea que si hay algún papel de la cirugía pues meramente paliativa. En mi opinión, si me permites empezar, Omar, yo siempre que escucho una pregunta de este tipo tiendo a iniciarla de la forma en la que a mí me lo han enseñado, y el que se pueda hacer no es lo mismo a que se deba hacer. El caso que tú estás, el escenario que tú estás platicando, lo asimilo yo como un paciente con un cáncer de alto grado, en el cual la sobrevida no va a estar dada por el tamaño del tumor inicialmente, sino es más bien por la enfermedad sistémica con la que ya cuenta el paciente. Yo pensaría que estos pacientes tendríamos que buscar a toda costa, si sabemos que la sintomatología es probablemente por el primario, tendríamos que buscar a toda costa alguna estrategia para tratar de hacer una estrategia locorregional. Yo pensaría que en nuestro medio no hay otra cosa hasta el momento que no sea quimioembolización transarterial, y probablemente no estoy seguro que sea suficiente para que pueda ayudar. Pero bueno, estos pacientes definitivamente no les vas a otorgar un beneficio, por más que quisiéramos pensar que vas a tratar de aminorar su sintomatología. Estos pacientes deben de estar en terapia sistémica. ¿Cuál es su opinión, doctor Daniel Borja? De acuerdo 100%. En general, para mí, en pacientes con neoplasias hepatopancreatobiliares, no nada más hepatocarcinoma o carcinoma hepatocelular, si yo creo que en mis manos no voy a ofrecer una resección R0, no opero a ese paciente. Y la razón es porque no vamos a acabar la sobrevida. Mientras no tengamos quimioterapia disponible, neoadyuvante o adyuvante similar a otros tumores, realmente el decir dejé enfermedad en los márgenes, o dejé enfermedad ganglionar, o dejé enfermedad a distancia, no va a cambiar la sobrevida de la enfermedad. La sobrevida está
La primera, el primer factor que influye en la supervivencia es el control de la enfermedad primaria. Si no controlas la enfermedad primaria, el paciente no le va a ir mejor. Y algo que se nos olvida muy frecuentemente es que estos pacientes desarrollan complicaciones. Si desarrollan complicaciones, no se le puede dar tratamiento como quimioterapia, como radioterapia. Si el paciente desarrolla una fístula biliar, por ejemplo, después de la resección o sangrado masivo y tiene que estar en terapia y no puede recibir quimioterapia, no le ayudamos a nada al paciente. Entonces, mi respuesta sería, si no puedo ofrecer una resección R0, no la ofrezco. Y ya si durante el transcurso termino con una resección R1, es un poco diferente, pero siempre trato de hacer una resección R0. Muy bien, pues yo creo que ha sido una sesión de bastante provecho. Yo creo que ya estamos por terminar. Quisiera, pues ya para terminar, agradecerles muchísimo al doctor Daniel Borja Cacho, un gusto, al doctor Jorge Roland, a Rubén, colega ahí del hospital, a nuestra residente Wendy, que presentó el caso y la revisión, y a todo el equipo de la asociación. No sé si va a haber algunas palabras del doctor Carlos Rodríguez. ¿O quieres decir algo, Rubén? Sí, yo quería aprovechar este foro y de hecho yo lo había comentado con el doctor Rodríguez Montalvo y también ya lo había comentado con algunos compañeros. De hecho, quería compartir rápidamente mi pantalla. Perdón, sí. En el Congreso de ahora de diciembre, encontramos que se habían presentado 5 pósters acerca de carcinomas fibrolamelares, hepatocarcinomas fibrolamelares, y pues creo que probablemente algunos de ustedes tenían alguna intención de publicarlos como reportes de caso, y lo que a mí se me había ocurrido era pues tratar de juntarlos y hacer una serie de casos. Entonces, digo, estoy aprovechando este foro para ver si además de los casos que se juntaron en el Congreso, si alguien más tiene casos de fibrolamelares en sus hospitales, pues poder hacer una serie más fuerte para poder tener algo más sólido, ¿no? En este momento, de los que se reportaron en el Congreso de Cancún, había un caso del INCAN, un caso de un hospital de Aguascalientes, 2 del 20 de noviembre y el nuestro, ¿no? El propósito sería crear una serie de pacientes adultos y poder tener una buena serie, ¿no? Entonces, la idea sería pues que enviaran casos resumidos este es mi correo, cualquier duda también este es mi teléfono celular, y empezar a tener la serie para empezar a trabajar. Ya me había puesto en contacto con algunos de ustedes para hacer una serie y poder tener un trabajo más sólido, ¿no? Pues la invitación está abierta para todos ustedes. Ya he hablado ahorita con el doctor Carlos Rodríguez Montalvo y pues creo que podamos hacer un buen trabajo. Pues, doctor Omar, pues nada más. Muchas gracias. Estoy de acuerdo. ¿Algunas últimas palabras, doctor Carlos Montalvo? Muchas gracias a todos. Los felicito por la sesión. Felicidades por supuesto, a Omar, el profesor anfitrión, a Rubén, que desde el año pasado y ahora que estuvimos en Miami, hablamos del tema. Es una gran iniciativa la cual respaldamos desde en el momento que nos la compartió. Cuenta con nosotros. Vamos a tratar de facilitar las cosas para que nos pongamos a trabajar. Y sin más, muchísimas gracias a los profesores, a los invitados, al profesor Daniel Borja. Tuvimos asistencia no solamente de México, sino de Centroamérica, de Centro y Latinoamérica. Y bueno, pues no nos queda más que despedir la sesión, invitarlos a las siguientes sesiones. Recordemos que las sesiones son mensuales. La próxima sesión también será
por el mismo, la misma plataforma, será el 24 de abril. Masas corporacaudales del páncreas o tumores corporacaudales, será presentada por el doctor Rafael Medrano como profesor anfitrión. Recibirán en forma oportuna la invitación. También quiero invitarlos a la sesión, por supuesto, a nuestro congreso anual, que será del 7 al 9 de diciembre, esta vez en nuestra ciudad de Monterrey. Estaremos recordándoles y enviándoles la información para enviar los trabajos libres. Se ampliarán los formatos. Tenemos por ahí ya una serie de estímulos a los trabajos premiados. Queremos es que ustedes como líderes de su ciudad pues inviten a sus residentes, a sus cirujanos y nos preparemos para compartir esta siempre enriquecedora experiencia. Y sin más, pues muchísimas gracias de nuevo a todos. Le dejo a la profesora Verónica Ramos que nos ayude, profesor, a despedir esta sesión con las recomendaciones con respecto a el certificado de asistencia a la sesión. Nuevamente, muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, doctor Rodríguez Montalvo. Gracias a todos los profesores y muchas felicidades. Estuvo muy interesante el caso y las notas que ustedes presentaron. Espero que se sumen más casos para que ustedes los puedan compartir en el siguiente congreso. Y bueno, de nuestra parte, Academia Escular, muchas gracias por la confianza a la Asociación Mexicana de Hepatopancreato Biliar. Y bueno, en la medida en que ustedes nos retroalimentan con esta encuesta de satisfacción que está en este momento en pantalla, nosotros podemos ser mejores en este servicio. Y también es importante para los profesores que ustedes evalúen la ponencia, los casos y cómo fue el proceder de esta sesión. Y lo mismo, esta encuesta va a dar la pauta para su constancia de participación. Entonces, por favor, les pido, antes de retirarse de esta sala de Zoom, que ustedes escaneen el código QR o bien den link en el código que se les está poniendo en el chat en este momento. Ustedes pueden dar clic en la liga y van a entrar a la encuesta. Acuérdense, también es importante poner su nombre completo y cómo se escribe correctamente para que la constancia salga como debe de ser. Y bueno, de nuestra parte es todo. Gracias, equipo Academia Escular. Gracias al equipo de Hepatopancreato, Ari. Y bueno, nos despedimos de ustedes. Muy buenas noches. Hasta luego. Gracias, doctor Bermúdez. Gracias, gracias. Hasta luego. Que estén muy bien. Saludos hasta Mérida. Gracias. Bella Mérida. Saludos, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Muy buena noche. Hasta luego.